Pero bueno, los propios intermediarios y banca de la sombra, que como siempre digo, la banca de la sombra es una prolongación desregulada o no regulada de la propia banca para poder intermediar y seguir creando liquidez. Tiene sus mecanismos para eludir incluso las restricciones y que no haya suficientemente colateral de calidad y crear sus propios colaterales, etcétera. Y esa es la cuestión en la que estamos. Es mucho más complejo o mucho más contraintuitivo de lo que la gente piensa. Y eso es muy importante. Y solo una cosa más para que se me olvidó de antes que hablabas del FIMA Repo y también te voy a decir de las swap lines y de los derechos especiales de giro, que son 3 formas de obtener acceso a la Reserva Federal. Sí. FIMA Repo se hace en el balance de la Reserva Federal. Cuando hablamos de reservas bancarias, es todo el rato dentro del balance de la Reserva Federal, perdón. Y las swap lines también se hacen dentro del balance de la Reserva Federal. Los derechos especiales de giro es menos eficiente, tiene más tiempo y tiene más intermediarios. Tiene que usar el Tesoro con el Fondo de Estabilidad Estabilidad Cambiaria, que fue justo el fondo cuando México tuvo la crisis, la famosa crisis monetaria que se desplomaba, creo que fue en los 80, la crisis tequila, se utilizó el Fondo de Estabilidad Cambiaria para un poco estabilizar. Y después, ¿qué hace el Tesoro una vez que adquiere los derechos especiales de giros de un país que necesite a través del FMI liquidez en dólares? Lo que hace es emitir certificados de depósitos especiales de giro y se lo vende a la Reserva Federal, y la Reserva Federal le da reservas bancarias en dólares. Eso es un poco cómo funciona. Este es un poquito, el de derechos especiales de giro es un poco más indirecto, los otros son más directos y se hacen dentro del balance de la Reserva Federal. Cuando China hace FIMA Repo no quiere decir que las reservas bancarias se va al balance directo del Banco Popular de China. No, están en la Reserva Federal con una cuenta maestra del Banco Popular de China. Lo mismo ocurre con el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, etcétera. Se hace todo dentro y bajo control de la Reserva Federal. Entonces, esto te demuestra que romper un poquito cuando se hablaba de la desdolarización y todas estas historias es mucho más complejo el sistema de lo que la gente tiene metido en la cabeza. Y eso es un poquito, José, si quieres ya pasar a otra pregunta para no enredar más en eso. Me va a caer un momento en esto. Cuando China acude mucho al FIMA Repo, porque China no puede acudir a las líneas de swap tradicionales, ¿no? Entonces, acudir al FIMA Repo es que necesita dólares, básicamente. Digo, bajándolo a tierra, siendo muy, muy simples, básicamente, ¿no? Necesita dólares, en este caso, como hemos comentado antes, liquidez en dólares para poder también, en este caso, salvar a su tejido productivo que se han endeudado en dólares y factura en yuanes y necesita dólares para refinanciar deuda, ¿no? O incluso evitar que su divisa se desplome mucho. O que su divisa se desplome, ¿no? Para sacar yuanes del mercado y... Exacto. Ya, vale, interesante. ¿Y el FIMO RIPA, dónde lo sigues, por curiosidad? Eso lo tienes en la propia FED No, lo tienes en la propia FED de Atlanta, creo que es la FED. Ahí tienes los datos de FIMA Repo. Lo que pasa es que no sale como FIMA Repo. Creo que son tenencias de repo inverso, porque es la FED la que está en la posición de repo inverso de extranjeros. Si quieres lo he de pasar, te lo he de pasar. FIMA Repo. Vale, sí. Es que me parece un indicador muy interesante de seguir. Y luego hay una cosa que te escuché el otro día no sé dónde, en Twitter o en un vídeo, hablando esto de lo que estamos comentando, el colateral, porque yo pensé para mí mismo, ¿no? Oye, como en la futura crisis que llegará la crisis y se inventarán cualquier parche dentro de esta ingeniería arquitectura financiera, como has llamado tú, para seguir sosteniendo, ¿no? La fragilidad tremenda, ¿no? Y dijiste una cosa que me parece interesantísima, que es hacer repos no de liquidez por colateral, sino de colateral por colateral, ¿no? Es decir, quitarle a un banco un colateral malo, pues una titulación o lo que has comentado, y darle un bono del tesoro. Entonces estás haciendo un intercambio de colaterales, ¿no? Eso a día de hoy no está... Sí, se hace. Se hace con agentes tripartitos, se hace en privado. Pero sí, no, me refiero con la FED. Con la FED no tanto, pero sí se hace ya entre privados. Sí, se puede hacer. De hecho, se ha hecho repos intercambiando acciones por bonos del tesoro a través de agentes tripartitos. Los agentes tripartitos es algo así como Bank Mellon of New York, que intermedia para que se cumplan exacto los... Es
parecido a un repo tripartito, pero bueno, en muchos casos se llama repo sponsorizado porque tienes este intermediario, este agente tripartito que lo que hace es juntar muchas operaciones repo en una cuenta y llevarlas a compensar en una cámara de compensación, y después está el depositario de centrales de valores, que es al final el que al final liquida efectivo por valores. Entonces esto se hace, se llaman repos también sponsorizados con agentes tripartitos, y eso se han intercambiado, no tiene por qué ser colateral monetario, puede ser colateral no monetario por colateral no monetario, intercambiar valores del tesoro por acciones. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones necesitan más rendimiento, entonces van a querer intercambiar las acciones. Eso se hace en privado. Eso el G30 en su trabajo, en su informe sobre la crisis de la banca regional, hablaba de que la FED no tenía que centrarse tanto en la parte de reservas bancarias y más en el colateral, incluso pedirle a dealers, incluso ya tener en cuenta la banca a la sombra, que tengan buffers de colateral, incluso lo que tú dices. Stocks. Exacto, tener buffers de la FED, tener colateral guardado para cuando haya un problema de liquidez y usarlo. Incluso también le comentaba, entre las sugerencias, que hicieran swaps de colateral, que intercambiaran pues temporalmente por valores del tesoro que tenía la FED en balance, por pues un colateral de menos calidad, para después, llegado un momento, como el BTFP, dentro de un año, pues intercambiarlos. Eso también son sugerencias que hizo el G30, el grupo del G30, pero bueno, eso privado se está haciendo también liquidación atómica, que es prácticamente instantánea para mejorar la liquidez y la ejecución en los repos. Entre dealers se están utilizando las firmas de trading principal, que son básicamente firmas no me sale ahora, de alta frecuencia, no me salía, de alta frecuencia, para que hacer los repos entre dealers mucho más rápido, mucho más seguro, que no haya digamos, demora en ejecutar las operaciones, porque son vitales, en el repo son vitales hacerlo lo más rápido por temas de liquidez y necesidades. Es decir, por eso la FED incluso amplió hace poco el Standing Repo Facility a la mañana, no solo lo hacía a la tarde, a la mañana, para mejorar las condiciones de liquidez. Lo que pasó a final de año fue una presión en el balance de los dealers, pero bueno, la FED hizo esto para intentar a ver si así había problemas de liquidez, que no hubieran esos problemas de liquidez. Entonces, esto es un poquito que se está intentando buscar soluciones para hacer mucho más resistente, incluso blockchain, utilizar tecnología DLT, de libro distribuido, y utilizar inteligencia artificial, incluso meter esto. Es decir, esto está yendo más allá. La gente... Y yo siempre lo digo, que el Bitcoin y las criptomonedas han sido un banco de pruebas para darle tecnologías para hacer mucho más resistente el sistema y mucho más eficiente de lo que tenemos. Incluso, como te decía antes que hablaba con Mohan Singh, incluso usar las stablecoins como una serie de reservas bancarias dentro del eurodólar, para que no hubiera problemas de intermediación y que la liquidez pudiera seguir fluyendo en momentos de tensión, porque a lo mejor hay momentos que hay intermediarios, dealers o banca a la sombra, que está bien, pero que no le quieren prestar porque no se fían. Entonces, las stablecoin pueden ser como un puente temporal para, digamos, que la liquidez pueda seguir fluyendo y no haya entidades que son solventes a largo plazo que tengan esos problemas de liquidez a corto plazo. Se dice, Diego, que el innovador financiero va siempre 2 pasos por delante que el regulador financiero, ¿no? Y estamos viendo todo tipo de parches que se van poniendo que van por delante, es tremendo, ¿eh? Y quería ir a Estados Unidos también, porque ya hemos comentado varias cosas. Bueno, me gustaría otro día, las stablecoins me parece un tema interesante para tratar otro día, a ver porque es un tema que nunca he hablado contigo, cómo lo ves, si lo ves sostenible, porque si quieres muy rápido lo comentamos. El otro día me metí en una discusión por Twitter porque estuve analizando el balance de Tether y la verdad es que estaba bien respaldado. Tanto por plazos como por riesgos, yo creo. Es verdad que luego es bastante opaco, se van a mudar a El Salvador, si no me equivoco, ¿no? No sabemos si esto es porque es un paraíso regulatorio o porque no sabemos. Pero bueno, de momento creo que está bien respaldado. Entonces, ante posibles corridas bancarias, pues oye, más o menos podrían liquidar bien sus activos y responder ante tal. ¿Cómo lo ves? ¿Puede haber riesgos ahí? Porque eso se cepillaría
habría un shock tremendo. Creo que puede haber riesgos, creo que puede haber. De hecho, Tether está actuando con un fondo de mercado monetario, pero Prime, no gubernamental. Porque tiene más cosas, no solo tiene bonos del tesoro, tiene deuda corporativa, tiene bonos municipales, tiene Bitcoin, tiene oro, tiene efectivo. Tiene bonos de europeos, tiene de todo. Es muy parecido a un fondo Prime, pero no deja de ser no es exactamente un fondo de mercado monetario. Entonces, sí, claro que podría haber. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.